Gloria al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Contento de poder saludarles en esta mañana, todavía, sí, esta mañana. Bueno, sé que están de temprano acá. Dios bendiga sus vidas. Les guardo yo a cada hermano. Por ahí algunos me vio el año pasado. Estuve en Huasco con ustedes. Estuve acompañando al predicador de Isabel. Así que bueno, el Señor en su misericordia me permite hoy día también estar con ustedes 2 años consecutivos ya. Así que me siento parte de la casa ya con todo esto. Así que el Señor les bendiga. Nuestro pastor siempre hemos tenido mucha cercanía, son parte de nuestra oración. En la unidad de pastores cada pastor ora por otra familia pastoral
y nuestro pastor es parte de la oración de nuestra iglesia, de nuestra familia pastoral también. Así que agradecido, pastor, por la confianza y por la invitación de este día. Le voy a invitar a que busque en el libro de los Hechos, por favor, capítulo 20. Santo sea el Señor. Versículo 27. Como decía mi pastor, mi esposa le manda saludos. Yo tengo 8 hijos. Ricardo, que es el mayor, que estuvo misionando en el sur de Chile, en Chiloé, a cargo de la obra allá. Así que después viene Jeremías, David, Elías, Mateo, Juan Bautista, Elizabeth Paz y Iremiel. Que son mis 8 hijos. Los últimos 2 son niñas. El Señor me dio niñas, las últimas 2. Así que por mi labor misionera tengo hijos nacidos en Santiago, hijos nacidos en Chiloé, hijos nacidos acá en la región de Coquimbo. ¿De la misma mujer? Con la misma esposa siempre, sí. Claro, es importante, bien mi pastor. Sí, 8 hijos con la misma esposa. Mi compañera de vida desde los 16 años que estamos juntos en oración, cuando empezó nuestro noviazgo, por así decirlo. A los 19 años contraímos matrimonio y hemos estado hasta el día de hoy. Ella hoy día está de cumpleaños hoy día, la saludé en la mañana y le dije, me voy a lo que usted me conoció. Ella me conoció yo siendo predicador ya, así que Dios bendiga a mi esposa, que le manda saludos a la pastora. Me decía, qué pena no ir a hablar con la pastora. Y le decía, no, si vamos a una convención, le decía. Dice, pero no, voy a hablar con la pastora, que seguramente nos encontramos hace un tiempo atrás y ahí estuvieron hablando cosas de pastoras, po. Lo que calla en la pastora, le digo yo, cosas que viven las pastoras, ¿no? Pues con sus hijos, con sus realidades, con la labor misionera. Sé que mi pastor le ha tocado muchas veces también viajar, ir. Él probablemente también me entiende mucho en mi labor. A veces uno está a la mitad de la vida con los hijos. Yo con mis hijos menores, mientras abrí iglesia en Santiago o en Temuco o en otros lugares, me tocaba estar 3 días en una ciudad, 4 días en otra, 3 días en una. Entonces mi esposa le tocó muy duro ese proceso con mis hijos y gracias a Dios hemos tenido el resultado de que sirven al Señor, de que están siempre colaborando en la iglesia. Entonces nuestros hijos ya son parte del ministerio, colaboran en el servicio, en la prédica, en el evangelismo, en la obra misionera. Por eso es importante lo que tocaba el pastor en la mañana acerca del discipulado en la familia, del discipular a los hijos en todas las posibilidades que tenemos. Hoy venía hablando con Jeremías, enseñándole un par de cosas de la vida, del trabajo ministerial, ¿verdad? Y aprovecho estos espacios de poder manejar harto rato para ir hablando, porque nosotros debemos discipular en todo tiempo. Amén. Así que lo voy a invitar a leer entonces Hechos, capítulo, no sé si lo tienen ahí. Sí, capítulo 20, versículo 27, dice así en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, le damos gracias por este tiempo. Sé que han orado, sé que han leído la palabra, sé, Dios mío, que usted les ha enseñado. Dios mío, Señor, voy delante de usted para que usted nos dirija en esta palabra. Espíritu Santo, yo le cedo este lugar. Hable a mi vida y a la vida de su iglesia, Señor. Corrija lo malo, Señor. Sane lo enfermo. Dios mío, liberte lo cautivo. Dele fuerza al debilitado. Levanta al caído, Señor. Dios mío, que en este día su palabra, Dios mío, Señor, pueda traspasar nuestros corazones, pueda quedar abrigada en nuestra vida. La podamos recordar, que se olviden de nosotros, pero que recuerden el consejo de su palabra. Gracias, Dios mío, Señor. Ayúdenos en este transitar del mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Reciba su asiento. Santo es el Señor. Discipulado. El discipulado es esa cosa maravillosa que el Señor hizo, ¿verdad? Donde alguien que sabe, como el Maestro, que es Jesucristo, es capaz de enseñarle a otros. Lo que nosotros vemos acá en el apóstol Pablo es que él llama a una reunión, es que él cita a hombres, ¿verdad?, a los cuales les va a enseñar y no se va a guardar nada para él. El discipulado necesita 2 cosas. Necesita una persona dispuesta a enseñar, pero también necesita una persona, ¿verdad?, que esté receptiva a la enseñanza. Cuando nosotros vamos a recibir enseñanza de discipulado, debemos vaciar nuestra propia enseñanza. Debemos vaciar nuestra enseñanza de familia, nuestra enseñanza, ¿verdad?, académica, nuestra enseñanza de amigos, para venir a Cristo y recibir la verdadera enseñanza. Ninguna enseñanza sobre la tierra es mayor que la enseñanza del Evangelio.
En el Evangelio usted va a aprender a ser buen padre, en el Evangelio usted va a aprender a ser buen abuelo, en el Evangelio usted va a aprender a ser buen esposo, en el Evangelio usted va a aprender a ser buen hijo, a ser buen hermano. El Evangelio tiene la mayor enseñanza sobre la faz de la tierra, es el Evangelio de Jesucristo. Por eso un niño, ¿verdad?, de Galilea, qué bueno puede venir de Galilea. Por eso un niño que viene de Galilea, un niño que viene de una ciudad en ese mundo que era inexistente, Galilea, para el mundo en el cual se vivía en aquel entonces. Es como que hoy día apareciera un niño, ¿verdad?, en algún pueblo perdido de Perú, de Bolivia, en algún pueblo perdido de ahí de la sierra, ¿verdad?, y saliera un niño a trastornar el mundo. Jesucristo hizo un cambio en la humanidad. Hasta el día de hoy los agnósticos, los ateos profesores de historia, cuando cuentan la historia, ellos deben decir esto ocurrió antes de Jesucristo o esto ocurrió después de Jesucristo. Porque Jesucristo hizo un cambio tan grande en la sociedad, porque revolucionó todas las cosas, porque su enseñanza no era una enseñanza filosófica, no era una enseñanza académica, no era una enseñanza, ¿verdad?, libertaria humana, era una enseñanza de salvación, era un discipulado de cambio de vida, que iba a quitar nuestra vida del pecado y nos iba a poner en camino de santidad, nos iba a quitar de la mentira y nos va a poner en camino de verdad, nos va a quitar del odio y nos va a poner en camino de hermandad, nos va a quitar del miedo y nos va a poner en camino de valentía. Jesucristo el Señor es el mayor discipulado sobre la tierra, y la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia a la cual les pertenecemos está careciendo de discipulado. Hay una crisis, hay una fractura entre los que deben enseñar y entre los que deben recibir la enseñanza. Nosotros los predicadores, los pastores acá que predican, los hermanos, sabemos lo difícil que es captar la atención de una persona y que esa persona nos pueda oír, nos pueda escuchar, no lo que nosotros pensamos, sino lo que el Señor dice en su palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es importante cuando nosotros escuchamos las frases del apóstol Pablo. ¿Quién recuerda frases del apóstol Pablo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Frase importante: no me avergüenzo del evangelio. ¿Ha escuchado esa frase bíblica? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder y potencia. Es una frase del apóstol Pablo. ¿Qué otra frase conoce usted y recuerda el apóstol Pablo? Yo no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder y de espíritu. Poder y de espíritu, dígame usted. Yo lo tengo por basura por ganar de mí. Amén. Gloria a Dios para siempre. Mira la frase del apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Una frase del apóstol Pablo. ¿Qué otra frase tenemos del apóstol Pablo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni espada, ni desnudez, nada. Nada, mire qué profunda la frase. Nada me separará. Cuando dice me separará, no solamente está hablando del tiempo presente, sino del tiempo futuro. Nada me separará del amor de Cristo. O sea que estamos en la iglesia por el amor de Cristo. Nos sostiene el amor de Cristo. Nos guarda el amor de Cristo. Vivimos los procesos en el amor de Cristo. Pasamos los tiempos difíciles en el amor de Cristo. Nada nos separará del amor de Cristo. Son todas frases del apóstol Pablo. Pero ¿cuál es la primera frase del apóstol Pablo? Esa es una frase del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero ¿cuál es la primera frase del apóstol Pablo? Nosotros vamos a la historia. Saulo de Tarso va persiguiendo a la iglesia. La Biblia dice que Saulo de Tarso respiraba odio y muerte. Ese era Saulo de Tarso. Él dice circuncidado al octavo día. Cuando él da su currículum, dice circuncidado al octavo día. Saulo de Tarso. Fariseo de fariseo. Descendiente de Benjamín. O sea, Saulo de Tarso es una persona importantísima. Era doctor en la palabra, había sido enseñado a los pies del sabio Gamaliel. En cuanto a serlo, perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso era el máximo hombre, ¿verdad? Porque no solamente era conocedor de la ley, sino que ahora perseguía a los que estaban en contra de la ley. Era un superhéroe, era un caudillo, era una persona, ¿verdad?, de admiración. Y camino a Damasco, dice la palabra, que aparece, ¿verdad?, una luz que le rodea. Gloria a Dios por eso. Yo me imagino a Saulo pensando y diciendo: aquí vienen los ángeles a condecorarme. Aquí viene la ley, viene Dios y la ley a ponerme una medalla en el cuello. O sea, soy el mejor de todos. Y de pronto él cae
Cuando Él cae, significa para nosotros que cuando usted viene a Cristo y la luz de Cristo lo rodea, usted debe caer de su soberbia, usted debe caer de su altivez, usted debe caer de su conocimiento, usted debe caer, ¿verdad?, de toda la economía que usted tenga, su título universitario, el apellido que tengo, la familia que vengo. Usted debe de caer de eso. Por eso en el texto bíblico no está escrito de dónde cayó. No sabemos si venía en un burro, no sabemos si venía en un asno, si venía en un camello, si venía en un caballo. En bicicleta no debió haber venido. Pero él cayó al suelo. Y cuando él cae, dice la Biblia que se levanta desde la tierra. ¿Por qué? Porque Saulo ha muerto. Y va a nacer de nuevo. Yo tengo la experiencia de ir muchas veces a maternidad a recibir un hijo. Pero usted sabe que cuando un hijo nace, nace ciego, tembloroso y temeroso. ¿Y cómo estaba Saulo de Tarso después de que cayó? Ciego, tembloroso y temeroso. ¿Cuántos han recibido un hijo en su brazo recién nacido? Tembloroso, ciego, temeroso de la vida porque no sabe lo que le pasó. Estaba en un espacio en su vientre, un espacio abrigado, quieto, y de pronto salió a este mundo. En el mundo físico salió un espacio muy abrigado, un espacio frío. En el mundo espiritual salió de la seguridad del vientre, ¿verdad?, a este mundo lleno de pecado y maldad. Saulo murió y se levantó. Entonces dice, mire lo que dice la última frase de Saulo: ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Conocía la ley, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseo, enseñado a los pies de Gamaliel, pero no sabía quién era el que había aparecido a su vida. Gloria a Dios para siempre. Por eso dice, ¿quién eres, Señor? El Señor le da la respuesta porque el Señor responde a los que preguntan. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo individualiza, tú persigues. Tú persigues. La primera frase del apóstol Pablo, antes de todas las frases que hemos recordado hoy día, es: ¿qué quieres que haga? ¿Cuánto hoy día le decimos al Señor? ¿Qué quieres que haga? Tengo un proyecto de vida, tengo un proyecto universitario, tengo un proyecto familiar, tengo un proyecto de casa, tengo un proyecto de crédito, tengo un crédito hipotecario, me voy a endeudar a 20 años, voy a estar en esta ciudad los próximos 30 años, pero ¿quién antes de todo dice, Señor, qué quieres que haga? ¿Cuántos de nosotros antes de todo decimos, Señor, qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hagas con mi vida? ¿Cuál es el llamado que usted tiene para mí? Todas esas preguntas nosotros no siempre las hacemos. ¿Por qué? Porque hemos tenido un déficit en el aprender del discipulado. No porque no esté quien va a enseñar. Dios tiene pastores, dice la palabra que Dios pone pastores según nuestro corazón. Dios pone predicadores en nuestros ministerios. Ustedes en su iglesia tienen grandes predicadores, tienen visitas de grandes predicadores. Pero, ¿está dispuesto a recibir la enseñanza? Esa es la pregunta del discipulado. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que usted repruebe, nosotros queremos que usted aprenda. Queremos que usted crezca, queremos que usted reciba la enseñanza. Y lo que vamos aquí a ver en el apóstol Pablo es eso. Mire lo que dice el versículo. No he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo nos está enseñando lo que él piensa, el apóstol Pablo nos está enseñando lo que él cree, el apóstol Pablo nos está enseñando lo que él cree que la persona que va a recibir la enseñanza necesita. Él está dando el consejo de Dios. Porque el consejo de Dios va a permanecer en su vida. Cuando nosotros hablamos de discípulo, no estamos hablando del discípulo cuando nosotros estamos presentes. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos no para cuando Él lo estuviera, sino para cuando Él dejara de estar. El discipulado se hace efectivo cuando usted está solo. El discipulado de enseñanza se hace efectivo cuando usted está solo en su trabajo, cuando usted está solo frente a la tentación, cuando usted está solo frente a su familia, cuando usted está solo frente a su economía, cuando usted está solo frente a los gustos personales que usted tenga. Cuando usted está solo es cuando nosotros vamos a ver el efecto del discipulado. El discípulo se hace efectivo en el tiempo en que nadie está con él. Por eso vemos a Jesús cortándole la oreja al centurión, ¿verdad, Pedro? Porque Jesús está con él. Pero después vemos a Pedro diciendo, apacientemos la oveja del Señor. Yo anciano juntamente con ustedes. Tengan virtud, tengan fe, añadan conocimiento. Y usted dice, ¿por qué el apóstol Pedro de la segunda carta es tan distinto al Pedro que estaba con Jesucristo?
Porque yo a mi hijo le enseño a que debe lavar la loza, a que debe barrer la casa, a que debe dejar su cama estirada, a que debe doblar su ropa, a que debe ser ordenado. Y en la casa no lo hace. Pero cuando él sale a otra casa y yo no estoy, él se levanta de la mesa y lava su casa. Él barre el lugar donde está. En la cama donde lo reciben la estira, su ropa está doblada. Y ahí la gente dice, ¿qué le habrá enseñado a este niño? Bueno, él aprendió a ser un discípulo. No lo hace al lado mío, pero lo hace cuando esté solo. Hay cosas que el hombre hace cuando está su pastor presente, que hace cuando está la iglesia, que hace cuando está la esposa, que hace cuando están los padres. Pero ¿cómo es cuando no está el padre? ¿Cómo es cuando no está la esposa? ¿Cómo es cuando no está su pastor? ¿Cómo es cuando no están los hermanos de la congregación? El discipulado se hace efectivo cuando usted está solo. Por eso el discipulado es la gran tarea de la iglesia. Quiero ser un buen discípulo del Señor. Partamos de la base de que no elegí yo al Señor, sino que Él me eligió a mí. No lo amé yo a Él, sino que Él me amó primero. No estoy aquí por mi capacidad, estoy aquí por su misericordia. No estoy aquí, ¿verdad?, por lo que puedo hacer, estoy aquí por lo que Él puede hacer en mí, por lo que Él puede hacer conmigo. Vamos a estar llenos de falencias, vamos a estar llenos, ¿verdad?, de temores en nuestra vida, vamos a estar llenos de adversidades, vamos a estar llenos de dificultades en la vida, pero confiad. El Señor dijo, yo he vencido al mundo. Si Él venció al mundo, nosotros tendremos victoria con Él. Si Él venció al mundo, nosotros lo venceremos en su nombre. Si Él venció la tentación, nosotros la venceremos en el nombre del Señor. No estamos solos, Él va con nuestra vida. No estamos nunca más náufrago en el mar. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Él es el que me cuida cada mañana, cada día y cada noche. Por eso en la noche podemos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuántos viven confiados en Él? El versículo 28 dice, por tanto, mirad, ¿por quiénes? Por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Entonces, vamos a ir a lo primero. Mirad por vosotros mismos. El hombre de Dios, yo conozco al pastor que estuvo predicando el año pasado cuando yo llegué, conozco al pastor, a los pastores que están acá, mi hermano que predicó ayer, anoche usted predicó, entregó la palabra, por ahí los ubico, los conozco. Pero el llamado es tener cuidado por nosotros mismos. Vale decir, el primer discípulo del Señor es usted. Aquellos que queremos enseñar debemos tener cuidado con la frase bíblica que dice, pones carga sobre la gente que vosotros no tocas ni con la punta de los dedos. Vosotros que coláis el mosquito y que os tragáis el camello. Le está hablando a aquellos que tienen la autoridad de enseñar, a aquellos que tienen la autoridad de dirigir. Entonces el discipulado, el primero que debe estar en regla somos nosotros, los que vamos a enseñar a otros. Debemos tener cuidado primero de nosotros mismos. Debemos tener cuidado de que lo que hablemos sea algo que nosotros vivamos, de que lo que vamos a enseñar sea correcto con lo que Dios dice en su palabra. En el libro de Hechos, en los primeros capítulos, vamos a encontrar que la iglesia antes del Pentecostés perseveraba en la oración, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en el templo. El hombre de Dios debe tener 3 perseverancias importantes: perseverar en la oración, perseverar en la doctrina de los apóstoles y perseverar en el templo. El hombre que quiere enseñar debe estar siempre dispuesto al templo del Señor, debe estar siempre dispuesto a toda buena obra. Por eso el hermano que enseña el día martes no puede después desaparecer. Oye, fue al culto del martes, vino y predicó, y el jueves no fue al servicio espiritual. No, debe estar en el templo, debe permanecer en la iglesia, debe permanecer en la doctrina de los apóstoles, debe saber lo que está enseñando, que lo que enseña no está reñido con la palabra, sino que está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Porque recuerden esto, todo va a pasar, pero su palabra no pasará. Todo se terminará, pero su palabra permanece para siempre. Yo puedo morir esta noche y puedo dejar de estar, pero la palabra seguirá estando. El día en que nací, a los 7 meses, alguien fue y oró por mí, y
leyó una palabra. El día en que yo muera, alguien irá y leerá una palabra. Yo nací y yo moriré, y la palabra permanece para siempre. Nosotros somos pasajeros, pero la palabra permanece. Por eso debemos nosotros perseverar en la palabra. Todos los que somos predicadores, enseñadores, maestros bíblicos de escuela dominical de niños, debemos nosotros perseverar en la palabra, debemos perseverar en la oración y debemos perseverar en el templo. La iglesia que creció, la iglesia que se multiplicó, usted ve los primeros capítulos de los Hechos hasta el capítulo 7, 3.000 personas reciben al Señor. Todos los días se añadían los que habían de ser salvos. El texto bíblico dice 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, 5.000 hombres recibieron a Jesucristo, recibieron al Señor. Todos los días se añadían más hombres y más mujeres. Si nosotros hacemos el conteo rápido, son por lo menos entre 25 y 30.000 personas en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Pero ¿qué tenía esa iglesia? La gran cosa que tenía la iglesia era que perseveraba en la oración, perseveraba en la doctrina y perseveraba en el templo. ¿Qué significa? Querían ser discípulos. ¿Cuál es la señal de un hermano que quiere ser un discípulo del Señor? Va a orar. Va a perseverar en la oración, va a perseverar en la doctrina, va a querer saber lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que no va a andar en cuentos de vieja? No va a hablar en cuentos de historia, en lo que alguien dijo. No, ¿qué dice la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios es para siempre. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Si usted no quiere tropezar en el camino, debe ser a través de la palabra. Si usted no quiere tropezar en el camino, la palabra de Dios debe ser su guía. La palabra de Dios debe ser quien le alumbre. La palabra de Dios debe estar todos los días en usted. Si hay algo digno, si hay algo de buen nombre, si hay algo honesto, en esto pensar. ¿Qué significa la palabra? La palabra es lo digno, lo honesto, lo de buen nombre. La palabra no tiene sombra de variación. La palabra es perfecta. Cuando Dios dijo, separemos la luz de las tinieblas, la palabra quedó en la luz. Y todo el maligno quedó en la tiniebla. No hay nada de luz en la tiniebla del maligno, pero la palabra es la luz de nuestra vida. Usted no caerá, no dará a Dios nuestro pie resbaladero, no tropezaremos en el camino, no decaerán nuestras fuerzas, no flaquearemos en el día difícil, no tendremos miedo al león que me quiera atacar, porque estoy alumbrado por la palabra. Amén. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Mire que linda este texto. Por todo el rebaño, no los más cercanos, no los que mejor me caen, porque en la iglesia tenemos todos caracteres distintos. En la iglesia tenemos crianzas de distintas formas distintas. Está el que cierra la puerta y está el que deja la puerta abierta. Y cuando sale deja la puerta abierta y nosotros decimos, pero ¿cómo no cierra la puerta? No, tenemos crianzas distintas, tenemos maneras distintas, tenemos formas distintas. Pero debemos tener cuidado por todo el rebaño, por el que cierra la puerta y por el que deja la puerta abierta. Por el que trae al niño con la mamá y lo trae como le dijeron, y por la mamá que manda al niño solo nomás. ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado de todo el rebaño. Vale decir el obediente y el porfiado. El que es bueno a nuestro parecer y el que no es bueno a nuestro parecer. El que llega puntual y el que llega atrasado. El que llega puntual, bueno, seguiremos enseñando la palabra. El que llega atrasado, vamos a partir por enseñarle a que llegue puntualmente. Le vamos a enseñar las buenas cosas. Pero debe ser en el discipulado del Señor. No en el discipulado mío. No en lo que yo quiero de usted, porque nosotros no formamos sectas. Nosotros apacentamos el rebaño del Señor, el cual Él ganó por su sangre. No lo gané yo a usted, Cristo lo ganó a usted. Él lo ganó en el Calvario de la cruz. Él vino a esta tierra, se hizo carne, entregó su vida, porque a nadie le quitó la vida. Él entregó su vida. Él se entregó en el Calvario de la cruz. Él murió, como dice la palabra. Él estuvo sepultado, pero Él también resucitó al tercer día. Y en Él tenemos victoria. Él lo ganó a usted. Él ganó a su esposo. Él trajo a su hijo. No lo trajo usted. Él trajo a su hijo. Él va a traer a su familia. Él va a traer a los que hoy día no están. Él los seguirá ganando. Por eso nosotros debemos aprender bien el discipulado y la enseñanza de la palabra del Señor. Me gustó mucho el concepto del discipulado contagioso. Si no estoy contagiado, no lo puedo contagiar a usted. Por eso el hombre que va a enseñar debe estar con Cristo en su corazón. Por eso el apóstol Pablo en una frase dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Vean el caminar que he tenido con ustedes, para que ustedes sigan en ese mismo caminar. El apóstol Pablo da muchas frases de buen discípulo y buen discipulador. Ahora es importante
decir esto. Pablo no estuvo los 3 años con el Maestro. Él no estuvo con Jesucristo. Él vino después. Cristo apareció a su vida. Entonces nosotros podemos ser como el apóstol Pablo. Yo no estuve cuando Jesús caminó sobre el mar. Yo no estuve cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Yo no estuve cuando Jesús sanó a los leprosos. Yo no estuve cuando Jesús libertó al endemoniado. No estuve. Pablo tampoco estuvo. Pero yo creo que Cristo sanó a los leprosos. Porque Pablo también lo creyó. Yo creo que Jesucristo caminó sobre el mar. Yo creo que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Yo creo que Él es el Eterno. Yo creo que Él es el León de la tribu de Judá. Yo creo que Él vendrá a buscar a su iglesia. Yo creo que Él está, ¿verdad?, a la diestra de Dios Padre. Yo creo que Él es el único que podía cargar el pecado que tenía esta humanidad. Y solo Él era perfecto y solo Él lo podía hacer. Por eso le glorificamos a Él cada día. Por eso buscamos que nuestros hermanos, que nuestros jóvenes, nadie es muy mayor, nadie es muy menor, para conocer el conocimiento de la palabra. La palabra de Dios va a vencer vana enseñanza. La palabra de Dios va a vencer la filosofía de este mundo. Nuestros niños en su escuela son bombardeados por los griegos, por los romanos, por solo culturas pecaminosas, culturas dadas al pecado, dadas a la maldad. Pero antes que esa palabra debe estar en nuestros hijos la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Debe estar en ellos la perseverancia en la oración. Hermano, usted en la mañana, antes que su hijo se vaya a la escuela, levántese con el frío que hace, con el cansancio que tenga, y haga una oración con ellos cada día. Enséñele a su pequeño a perseverar en la oración. Vamos a orar antes de salir de esta casa. Vamos a orar antes de ir a la escuela. Vamos a orar por los alimentos que el Señor nos da. Vamos a orar por las peticiones que usted tenga. Vamos a orar por los anhelos que mi hijo tenga. Pero antes que todo repetiremos la frase del apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo le enseño a los hijos míos que son mayores, quieren estudiar, tienen anhelos, sueños misioneros, 1000 cosas. Pero lo primero que les digo es: vayan delante del Dios de su Padre, que ahora es el Dios de ustedes, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Vaya usted delante de Dios y dígale: Señor, tengo este proyecto, tengo esta carrera, tengo esta idea, tengo este viaje, tengo este anhelo. Pero dígale: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La tarea de todos nuestros hermanos que se discipulan es que cuando terminen su discipulado ellos digan: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El texto más triste del Nuevo Testamento es el que dice: buscaban lo suyo propio. Buscaban lo que ellos querían. Habían conocido al Señor, habían conocido la palabra, habían conocido la doctrina, habían visto los milagros, habían visto el Pentecostés, vieron al paralítico levantarse en el templo de la Hermosa, en el pórtico del templo de la Hermosa, habían visto la conversión del apóstol Pablo, habían escuchado a Esteban decir: veo los cielos abiertos y veo a Cristo a la diestra de Dios Padre. Habían visto a Felipe predicando el Evangelio, habían oído que Felipe fue traspasado de una ciudad a otra, habían visto, habían oído, habían escuchado, habían mirado, habían sentido, pero ahora buscaban lo suyo propio. El hombre de Dios está siempre forzado por el mundo en el cual vivimos, este mundo que es consumista. Este mundo es: cómo te veo, cómo te trato, cuánto tienes, cuánto vales. Este mundo donde se nos enseñó que el que no tiene estudios, ¿verdad?, externos a la iglesia, no tiene valor en esta vida. Donde se nos enseñó que depende del calzado que usted lleve, la ropa que usted viste, el auto que usted maneje, el valor que usted tiene. En el Evangelio es todo lo contrario. En el Evangelio usted no vale por el auto que maneje. En el Evangelio usted no vale por el estudio que tenga. En el Evangelio usted no vale por el dinero que hoy día tenga en alguna cuenta corriente si es que la tiene. No, uno vale por la santidad que lleva. Uno vale por la obediencia a la palabra. Uno vale por ser un buey delante del Señor. Cristo vive para siempre. Porque todos nosotros necesitamos ser bueyes en el Señor. Esa es parte del discípulo. Ahora, ninguno nació siendo buey. Los bueyes no nacen siendo bueyes. Los bueyes nacen siendo toros. Así nacen siendo novillos, y cuando crecen se hacen toros. Que el Señor los bendiga para siempre. Ahora, para ser buey, puede sacar la siguiente nota, permiso. Para ser un buey, usted debe ser un novillo. Y cuando usted crece de ser novillo, usted se transforma en un toro. El Señor dijo: estoy rodeado por toros de Basán. Estoy rodeado por toros de Basán. ¿Por qué está rodeado de toros de Basán? Porque los toros cornean, los toros hacen daño. ¿Cuál es el color que más llama la atención de los toros? El rojo.
Cuando usted está en Cristo, usted está cubierto por la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Cristo que lo cubre es una sangre roja que los toros de la iglesia ven. Por eso siempre el hombre de Dios va a haber gente que va a querer atacarlo. Va a haber gente que va a querer cornearlo. Va a haber gente que va a querer hacerle daño. Pero con usted está el Señor. Ahora, lo que dice la palabra es que donde hay bueyes, hay abundancia de trigo en los graneros. En el tiempo antiguo, cuando era muy chiquitito, años 80 y algo, nosotros cantábamos una alabanza que era el hit, no como los hits de hoy día, que hoy día hay harta música. Cuando nosotros éramos chicos, los hermanitos que cantaban, trigo soy, del granero, del Señor, ¿se acuerdan los antiguos? Bueno, los antiguos, perdone que me saquen aquí los años que tenemos, pero trigo soy. Los graneros son la iglesia. Cuando el Señor habla de abundancia de trigo en los graneros, abundancia de hombres de Dios, abundancia de jóvenes de Dios, abundancia de mujeres de Dios en la iglesia. Cuando hay bueyes en la iglesia. Por eso, para usted pasar de ser un toro a ser un buey, el Señor tiene que castrarlo. ¿Y cuándo nos castra? Cuando nos quita toda nuestra humanidad, cuando nos quita todo nuestro pensamiento humanista, cuando nos quita todas nuestras filosofías de vida, cuando nos quita todas nuestras maneras de pensar, cuando nos quita todas nuestras enseñanzas familiares, el Señor nos castra. ¿Y qué pasa cuando castra el toro castrado? Multiplica, ¿verdad?, su fuerza, crece su fuerza y ahora es obediente. Aleluya. ¿Obediente hasta cuándo? El Señor Jesucristo dijo: yo soy obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Esa obediencia. Dios nos bendiga. Ahora el Señor mismo dijo: ligera es mi carga y fácil es mi yugo. O sea que eres un buey. Porque para estar enyugado no se puede ser toro. Para estar enyugado solo se puede ser buey. ¿Y qué dijo el Señor? Ligera es mi carga. O sea que Él ya lleva la carga. Que Dios nos bendiga para siempre. Y fácil mi yugo. O sea que Él es un buey. Que Dios nos bendiga. A mí me tocó misionar en el sur de Chile y me tocó enyugar muchas veces. Cuando usted pone los bueyes, usted debe poner un buey viejo y un buey joven. El joven tiene la fuerza, pero el viejo conoce el camino. El viejo conoce la vara. El viejo conoce al amo. El viejo no protesta. Y Jesucristo es el buey viejo. Nosotros somos el buey joven. No importa si usted tiene 70 años, 80 años, nos seguimos siendo el buey joven. ¿Por qué? Porque somos el buey que le cuesta ir al yugo. Somos el buey que quiere ir por su propio camino. Somos el buey que protesta por la carga, que protesta por las pruebas, que protesta por las dificultades. Somos el buey que quiere hacer las cosas como Él quiere, que no respeta la vara. Pero aquí está el Señor, que es el buey viejo. Él nos guiará a hacer bien las cosas. No hacemos las cosas bien por nuestra capacidad. Las hacemos bien cuando nos sale bien por la misericordia de Jesucristo. Porque Él nos va guiando. Él hará que nuestros hijos sirvan a Dios. Él hará que nuestra enseñanza sea la correcta. Él quitará, ¿verdad?, los tropiezos de nuestra vida. Él allanará el camino para nosotros. Él hará bien las cosas. Él es el buey viejo. Él es el que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nosotros los hombres de Dios debemos aprender del yugo del Señor. Debemos ser discipulados en todas las áreas de nuestra vida. No algunas cosas, todas las áreas de nuestra vida. Él es la luz perfecta, en Él no hay sombra de variación. Dios se va a meter en mi dormitorio, Dios se va a meter en mi comedor, Dios se va a meter en mi living, Dios se va a meter en el dormitorio de mis hijos. Dios me va a enseñar de cómo educar a los hijos que tengo, cómo enseñarle, qué enseñarle para la vida, qué enseñar, cómo servir a mi marido, cómo servir a mi esposa, cómo trabajar en el matrimonio, cómo trabajar en el ministerio, qué trabajos tener, cómo trabajar en el negocio que tengo. Todas las cosas Dios me las va a enseñar. Ahora me las va a enseñar acerca y a través de los maestros que hay en la iglesia. La crisis mayor del discipulado que tenemos hoy día es que mucha gente tiene regímenes distintos. Me pasa en el ministerio que yo administro, hay hermanos que tienen un régimen eclesiástico y le interesa su iglesia, la iglesia de Tierra Blanca, y quieren que la iglesia de Tierra Blanca crezca, que la iglesia de Tierra Blanca tenga un bonito piso, que la iglesia de Tierra Blanca tenga una amplificación, que la iglesia de Tierra Blanca cambie la silla. Su iglesia tiene un régimen eclesiástico, le importa su iglesia.
Oiga, pero tenemos otra iglesia en Temuco, tenemos otra iglesia en Vicuña. No, a ellos les interesa su iglesia. Tienen un régimen eclesiástico, les gusta su iglesia, les gustan sus coordinadores. No importa si vamos a un evento, allá no, ellos están preocupados de su iglesia. Le interesa su iglesia. Hay otros que tienen un régimen y ven bajo los regímenes ministeriales, que están aquí en la iglesia de Tierra Blanca, pero le importa lo que pasa en Temuco, le importa lo que pasa en Chiloé, le importa lo que pasa en Santiago, en el caso de usted le importa lo que pasa en Huasco, le importa, ¿verdad?, lo que pasa con la iglesia de las compañías, le interesa lo que pasa con la iglesia. Y hay un tercer grupo, que es el más difícil, que tiene un régimen divino. Dios me enseña, Dios me guía, Dios me muestra, Dios me habla. Y no, Dios no es desleal, Dios es un Dios leal. Amén. Y el día en que Dios llamó a un hombre para enseñarle a usted, Dios va a hablar con ese hombre. Dios le va a enseñar a través de ese hombre. El problema es que nosotros queremos, no, que el Señor venga a enseñarme, que Gabriel me venga a visitar. Y no es así, la enseñanza la vamos a recibir a través de hombres que Dios ha preparado, a través de hombres que han aprendido, a través de hombres que conocen el consejo de la palabra. Por eso el apóstol Pablo, cuando hace esta reunión y llama a los obispos, a los ancianos, al liderazgo, les dice: yo les he enseñado todo el consejo del Señor. Que Dios nos bendiga. Todo el consejo del Señor. El pastor, los pastores, los predicadores. En el caso de nuestra iglesia tenemos ancianos igual. Los ancianos enseñan. Debemos enseñar la palabra. Ahora, unos siembran, otros riegan, y el crecimiento nos da el Señor. Siempre es importante tener el concepto del orden. Para decir, si el pastor sembró una palabra, no venga usted a sacar la semilla y sembrar otra, porque no se puede poner un fundamento sobre otro. Si el pastor sembró, usted riegue. Si el pastor le tocó predicar el domingo y él sembró una palabra, a usted le toca predicar el martes, riegue esa palabra. Si a usted le toca predicar el jueves, riegue esa semilla, y el crecimiento lo dará el Señor. Pero si el pastor da una palabra y después viene el otro pastor y saca esa semilla y pone otra semilla, y después viene el predicador y no le gusta y pone otra semilla más, nunca va a haber crecimiento. Debe haber siembra y riego. Unos siembran, otros riegan. El crecimiento lo da el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño del Señor, de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, esta es la palabra, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dios nos cubra con su sangre. Y de vosotros mismos, lo primero es que van a echar lobos rapaces de afuera. Gente que va a venir de afuera. La iglesia del Señor. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Las ovejas del Señor son miopes, no ven a larga distancia. Por eso es extraño cuando las ovejas de iglesia se encandilan con un nuevo predicador, se encandilan con una nueva persona que aparece en la iglesia. No, las ovejas son miopes, no ven a larga distancia. Las ovejas están siempre juntas, las ovejas oyen. La oveja nunca está llamada en la palabra a mirar, está llamada a oír. ¿Me sigue? Las ovejas no están llamadas a mirar porque las ovejas son miopes, Dios las creó así. Las ovejas no ven a larga distancia, las ovejas deben oír. ¿Y qué deben oír? La voz de su pastor. El remedio para que las ovejas no sean arrastradas por lobos rapaces es que ellas no miren, sino que oigan. Cristo vive para siempre. Porque usted puede mirar cualquier cosa, los ojos no se cansan de mirar, dice la palabra. Por eso usted puede ir al mall y vitrinear todo el día la misma vitrina. Uno no se cansa de mirar. Por eso el joven puede estar con el Facebook y mueve el Facebook y lo mueve 1 hora, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Si los jóvenes nuestros se dedicaran al inglés como se dedican al Facebook, estos tipos ya hablarían inglés en 6 meses. Cristo vive para siempre. Claro, pero como se dedican al mirar, al Facebook, a mirar y miran, porque los ojos nunca se cansan de mirar. Por eso se le dijo a la oveja que no mire, la oveja debe oír. Va a venir un predicador más lindo que el predicador que usted ve, que quizás tenga más capacidad a sus ojos, que tenga más prosperidad a los ojos suyos, quizás que tenga, se vista mejor, combine mejor las cosas, y usted se va a encandilar. Usted no debe mirar, usted debe oír. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír.
Y el oír de la palabra. Usted debe oír la palabra del Señor. Usted debe oír la voz de su pastor. ¿Cuántas ovejas dicen amén ahí? Amén. Que el Señor los bendiga. Entonces dice, vendrán lobos rapaces. Los pastores de la iglesia, Jesucristo, Pedro, Pablo y Juan, siempre a los hombres que cambian la palabra les llamaron lobos, puercas que vuelven, ¿verdad?, al barro, le llamó perros que vuelven a su vómito, le llamó lobos rapaces. Siempre Jesús, Pedro, Juan y Pablo llamaron a estos hombres como animales, porque tienen un espíritu animal, bestial, diabólico, dice la Biblia. Cristo vive para siempre y que el Señor los reprenda. Usted debe oír la voz de su pastor. No mirar, oír. Hoy día en YouTube tiene montones de predicadores. No, usted debe oír la voz de su pastor. Dios no se equivocó cuando lo llamó al rebaño donde usted está hoy día. Que Dios nos bendiga para siempre. Entonces lo primero es que van a venir lobos, rapaces. Eso dice la palabra. Que entrarán en medio de nosotros. En medio de los que enseñan. Entrarán en medio nuestro. Por eso nosotros, antes de poner un compañero de enseñanza, debemos mirar bien si ya está castrado. Que el Señor nos bendiga. Debemos mirar, por eso el apóstol Pablo dice, a los diáconos pónganlo a prueba. Se fijan en Hechos capítulo 7, hay un problema, han desatendido a la viuda helénica, a la viuda de los griegos. ¿Y qué dice Pedro? Elijan ustedes. Pedro le da la labor a los hermanos, al rebaño, elijan ustedes. Y dice que entre ellos, democracia, eligen a quienes tienen buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y le traen a 7 hombres. Pedro los ve, lo eligió la gente, no lo eligió Pedro. Pedro los ve y dice, está bien, y los unge. Que Dios nos bendiga para siempre. En cambio, Pablo le dice a Timoteo, a los diáconos, pónganlo a prueba. ¿Por qué? Porque sabía que poner diácono en el tiempo de Pedro también generó otros problemas. Entonces, en el Evangelio nosotros vamos a ver que las cosas se van perfeccionando. Las cosas que ocurren al principio no van a ocurrir después. El problema de la iglesia, ¿verdad?, del libro de los Hechos, la primera iglesia, en el capítulo 7, es que las viudas están siendo desatendidas. El apóstol Pablo después dice, las viudas no menores de 70 años, que hayan recibido a los santos, que hayan lavado los pies de los santos, que hayan sido hospedadores. Entonces le pone requisito a las viudas. Pedro no hizo esos requisitos. Pedro dijo, hay un problema, solucionémoslo rápido. Pero es Pablo el que después pone reglas. Que Dios nos bendiga para siempre. Por eso nosotros, cuando vienen otros predicadores a nuestro ministerio, debemos saber si son hombres que perseveran en la doctrina, que perseveran en la oración, que perseveran en el templo, que han sido castrados por el Espíritu Santo, que no hay orgullo en ellos, que no predican por vanidad, que no quieren competir con el otro predicador, que no quieren ser vistos, que quieren desaparecer para que solo Cristo sea visto a través de nosotros. El Evangelio no es fama, no es fortuna, no es ser mirado, no es ser visto, no es ser recordado. El Evangelio no tiene éxito, no puede haber éxito en el Evangelio donde Cristo murió y entregó su vida para que todo esto existiera, donde Él entregó su vida para que yo alcanzara salvación, para que Él tuviera de mí misericordia, para que Él perdonara nuestros pecados, para que Él nos diera la vida que hoy día tenemos. Tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos familia, gozamos de buena salud, gozamos de bendición. Dios provee sobre nuestra mesa, Dios nos abre puerta en la vida. Todo lo que tenemos es por su misericordia. Por eso el Evangelio no es para competir quién predica mejor, quién dice mejor, quién habla mejor, quién sabe más, quién tiene más like en las redes sociales. No, eso no sirve. Nosotros predicamos para que Cristo sea encontrado por los perdidos, para que aquel que hoy día sufre en el mundo, mañana esté aquí alabando al Señor, para que aquel que hoy día está encadenado, mañana esté libre, para que aquel que hoy día va camino al suicidio, mañana esté con vida y alegría, alabando al Dios del cielo. Por eso predicamos la palabra. Por eso que el Evangelio del Señor no tiene competitividad. El Evangelio de Cristo es hermandad, amor fraterno, es amor de Dios en nuestra vida, es amar al hermano, es predicar con el otro. Si Dios lo usa a usted, gloria a Dios. Si Dios me usara a mí, gloria a Dios. No es importante el que ora, es importante el que escucha la oración. Porque el que escucha la oración puede decir la palabra. Y si Él dice la palabra, la obra será hecha, dice la Biblia. A ver, Señor, así es Dios. Por eso debemos cuidar de aquellos que vienen, que tienen elocuencia, capacidad, estudio, un montón de cosas que nos pueden decir, no importa. Debemos saber si Dios lo trajo. Para no recibir lobos rapaces en medio de nuestra congregación. El apóstol Pablo eso es lo que dice. Que Dios nos bendiga. En el versículo 30 del mismo capítulo 21 vamos a encontrar lo que dice, y de vosotros mismos
Esta es una palabra profética del apóstol. Y de vosotros mismos, que Dios nos bendiga, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quiénes? A los que están en el discipulado. Por eso usted debe ser oidor de su pastor, oír la voz de su pastor. Y también debe perseverar en la doctrina. Para que ninguno de nosotros que hoy día seamos referente para usted, mañana lo llevemos a la confusión. Debemos siempre hablar lo que dice la palabra. Una vez, este es un problema teológico, ¿no? Teológico en mi vida. A veces me preguntan los hermanos, pastor, ¿y cómo conoció a su esposa? ¿Y cómo lo hace con los hijos? ¿Y cómo fueron los partos? ¿Y cómo lo hace con la educación? ¿Y cómo lo enseña? Me hacen muchas preguntas personales. Mi problema teológico es este. Nadie sabe cómo se llama la esposa de Pedro. Si es que tuvo la esposa, porque el Señor sanó a su suegra. Nadie sabe cuántos hijos tuvo, si los tuvo. Nadie sabe de la vida de Felipe. Nadie sabe de la vida de Pablo, si tuvo hermanos, quién eran sus padres. Nadie sabe de Juan, solamente sabemos que es su hermano Jacobo, pero nadie sabe si ellos tuvieron familia, si tuvieron sobrinos, si tuvieron, qué hicieron de su vida. ¿Por qué? Porque ellos no perdían tiempo en hablar de ellos mismos. Ellos se dedicaron a escribir cartas solo hablando de Jesucristo, solo hablando de la enseñanza, hablando de la doctrina, hablando de lo que iba a permanecer para siempre. Ellos no se preocuparon de hablar de su sobrino, no se preocuparon de hablar de su comida favorita, cuántos viajes hicieron, a qué lugares fueron. No, ellos se dedicaron solamente a hablar de la obra, hablar del evangelio, hablar de misiones, hablar de evangelismo, hablar, ¿verdad?, de las cosas que iban a pasar futuras. Juan escribió el Apocalipsis y habló, tengan cuidado las iglesias que vienen con el espíritu de apostasía, tengan cuidado con los nicolaitas, tengan cuidado con Jezabel, tengan cuidado. Lo que hacen los pastores de la iglesia es hablarnos hacia el futuro, que nosotros tengamos cuidado. Va a venir gente mala, va a venir gente a cambiar la doctrina, a cambiar la fe, a cambiar la forma, a enseñarnos doctrinas distintas. Debemos nosotros ser discipulados por el discípulo verdadero del Señor, el discipulado verdadero de su palabra. Hombres temerosos de Dios, hombres que guardan testimonio. Hoy día debe valorarse el matrimonio, debe valorarse la familia, debe valorarse los años de matrimonio, debe valorarse la lealtad, la fidelidad, la honestidad. Debemos tener valor a las cosas de la palabra. Los discípulos del Señor deben valorar la honestidad, deben valorar la verdad. Pastor, me dijo algo que a mí me molestó, pero qué bueno si le estamos diciendo la verdad. Si quisiéramos ser amigos suyos, no podría usted ser un discípulo del Señor. Pero como queremos no ser su amigo, queremos que el Señor le salve, queremos que usted entre en el reino de los cielos, le vamos a decir la verdad. Le vamos a decir que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Pero son mentiras blancas, pastor. No dice así la Biblia. Ni blancas, ni grises, ni oscuras. Ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Nos toca decirlo. Nos toca decirle airados, pero no pequéis. Nos toca decirle que no sea ostentoso. Nos toca decirle que no sea vanidoso. Nos toca decirle que no sea carnal. Nos toca decirle a la iglesia, nos toca enseñarle para que sean buenos discípulos del Señor. Lucas, antes de comenzar el libro de Lucas, él dice, me he esforzado para poder averiguar con diligencia las cosas como ocurrieron, para escribirle a ustedes como las cosas ocurrieron, no como él pensaba, sino como las cosas ocurrieron. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Lucas, Mateo, Juan, ¿verdad?, Marco, nos damos cuenta que Lucas escribe y dice, me pareció también bien a mí. Vale decir, a él también le pareció bien indagar con diligencia para que las cosas que se escriban sean como ocurrieron. Por eso nosotros podemos creer fielmente en la palabra, porque los hombres que la escribieron fueron leales al escribirla. Ahora nos toca a nosotros ser leales, vivirla. Vivamos la palabra con lealtad y el Señor nos va a bendecir. Dice, por tanto, velad, acordaos que por cuánto, en el versículo 31, quiero que me sigan esta palabra. 3 años. ¿Cuánto estuvo el Señor con sus discípulos? 3 años. O sea, nos damos cuenta que ya estamos viendo una fecha más o menos cuánto dura un discipulado. Que Dios los bendiga. Una hermana decía, no, pastor, fue un discipulado, traigo mi diploma. ¿Y cuánto duró?
viernes y sábado. No, 48 horas usted no se hace discípulo. Que Dios nos bendiga para siempre. ¿Cuánto dice acá que estuvo el apóstol con ellos? 3 años. ¿Cuándo estuvo el Señor con sus discípulos? 3 años. Ese es más o menos el número del discipulado, de lo que se va a demorar en una persona. ¿Cuánto usted, desde que recibe al Señor hasta que usted es un discípulo del Señor, cuánto tiempo entre años usted da al Señor? Que Dios nos bendiga. Cristo vive. Nosotros somos predicadores de la palabra, pero pasamos años. Yo no llegué un día a la iglesia y a la semana siguiente estaba predicando en una iglesia. No, tuve que aprender. Tuve que oír, tuve que escuchar a muchos predicadores, tuve que aprender de cómo predicar, de cómo tratar a la iglesia, de cómo ser cortés, de cómo ser educado al hablar, de cómo pronunciar bien la palabra, de cómo no decir lo que yo creo de un texto, sino lo que Dios quiere decir en el texto. De no formarme de un texto un pretexto, de no sacarlo de contexto, todas esas cosas que nos tocó aprender como predicadores. Dicho sea de paso, a veces la religiosidad, ¿verdad?, hace muchos cambios en el texto original, en el texto bíblico, porque a veces la gente quiere que los hermanos sean como la iglesia quiere y no como Cristo quiere. Por eso nosotros los predicadores debemos tomar el rebaño del Señor y entregárselo a Él, para que Él trabaje con la iglesia, para que Él haga lo que quiera hacer con su vida, para que Él trabaje en su corazón como Él quiera trabajar. Por eso el problema teológico muchos de nuestros predicadores es no darle tanto tiempo a nuestras propias vidas. Yo sé que hay gente que nos pregunta que cómo lo hace, que cómo hay aquí, que cómo funciona. Nosotros hacemos homeschool, por ejemplo. Entonces nosotros educamos a nuestros hijos en casa, además. Entonces somos súper locos. No solamente nos casamos jóvenes, somos misioneros, tenemos muchos hijos, sino que además los educamos. Entonces hay gente que me hace muchas preguntas, pero siempre entiendo que lo mejor es hablar de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios va a generar discípulos. Que Dios nos bendiga para siempre. Nosotros no buscamos seguidores, buscamos discípulos. Buscamos que usted busque la palabra de Dios y persevere en ella. ¿Cuántos quieren perseverar en la palabra? Dios nos bendiga. Amén. No sé cuánto tiempo me queda. 12:30 tengo acá. ¿Sí? 20 minutos pentecostales. Dios me bendiga. ¿Sí? ¿Sigo? Cualquier cosa me hace una seña, pastor, con toda confianza. Yo bajo el avión al piso. Que se nos bendiga. Pablo le está diciendo a ellos toda esta realidad. Y miren lo que pasa. Quiero llevarlo a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Dios nos bendiga. Segundo. Aquí le está diciendo a Timoteo, este es un discípulo. Timoteo es un discípulo. Le está diciendo esta palabra: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Como un hombre que persiguió a la iglesia, como un hombre que estuvo en la muerte de Esteban y consintió en ella, como un hombre que respiraba muerte y odio, como un hombre que entró a las casas y arrastró a la familia a que la apresaran y algunos los condenaran quizá a muerte. Ahora sirve a Dios de limpia conciencia. ¿Cómo es posible esa contradicción? ¿Cómo alguien que hizo tanto daño a la propia iglesia ahora sirve al Dios de esta iglesia con limpia conciencia? Porque ha sido castrado, ha sido transformado. Por eso no importa todo lo que usted vivió antes de llegar a Cristo. El Señor lo perdonó. El Señor lo lavó en su sangre. El Señor lo olvidó. Que Dios nos bendiga. Pero debe ponerse en la fila para que Dios lo castre. Debe dejar de ser toro, porque siendo toro hizo todo lo que hizo. Ahora debe ser buey en el Evangelio del Señor. Hasta dicen amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Entonces, desde mis mayores de limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. O sea, Pablo persevera en la oración. El primer capítulo de Hechos. Él persevera en la oración. Él no estuvo presente en el Pentecostés, pero sabía que había que perseverar en la oración. El apóstol Pablo no estuvo presente cuando Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre.
echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas. Sin embargo, el apóstol Pablo vivió la señal. No estuvo presente cuando Jesús lo dijo. Hay cosas en las cuales nosotros no estuvimos presentes, pero sí creemos que Dios tiene el poder. Sí creemos que Dios debe bendecir nuestra vida. El camino de discipulado es un camino de bendición. Cuando usted se dispone a aprender, Dios le va a bendecir. Cuando usted se dispone en su vida a decir, esto es lo que me enseñó mi padre, pero ¿qué es lo que me enseña Cristo? Esto es lo que me enseñó mi familia, pero ¿qué me enseña Cristo? Esto es lo que aprendí en la calle, pero ¿qué me enseña Cristo? Esto es lo que aprendí de los filósofos, pero ¿qué me enseña Cristo? Esto aprendí en la universidad, pero ¿qué me enseña Cristo? Esto aprendo en mi trabajo, pero ¿qué me enseña Cristo? Esto me enseñaron mis profesores, pero ¿qué me enseña Cristo? Entonces yo voy a cambiar muchos maestros por un solo maestro, que es Jesucristo. Amén. El maestro de mi vida. El maestro de nuestra vida eterna, para siempre, hasta que Él venga. Yo recibí al Señor 10 de mayo del año 99, 15 años de edad tenía. Fui siempre parte de la iglesia por mi mamá, pero a los 15 años entendí que el Dios que había oído, ahora mis ojos lo veían. Y el Señor me enseñó a ser un buen joven, me enseñó a ser un esposo joven, me enseñó a ser padre, me enseñará a ser abuelo y cosas que todavía no he vivido, pero sé que en Él la haré bien, porque he recibido su enseñanza. Porque su enseñanza es para siempre. Porque su enseñanza es para toda la vida. Estoy sano y estaré enfermo. Fui joven y seré adulto, pero no he visto al justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El texto bíblico dice, vendrá gran hambre a la tierra, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Cuando dice que nuestros hijos no mendigarán pan, no significa que nuestros hijos no tendrán para comer. No, la promesa está dada. A los que sirven a Dios ni el pan ni el agua les va a faltar. El Señor siempre va a proveer. Dios proveyó en el desierto, Dios proveyó en días difíciles, Dios proveyó en medios de guerra. El pueblo de Dios sitiado, Dios seguía proveyendo. Dios siempre va a proveer. Cuando dice que nuestros hijos no mendigarán pan, es que nuestros hijos no lo hará feliz un equipo de fútbol. Nuestros hijos no leerán el horóscopo. Nuestros hijos no seguirán la hechicería. Nuestros hijos no irán a las cartas. Nuestros hijos no tendrán ídolo en este mundo. No mendigarán pan. Nuestros hijos serán panificadores. ¿Qué significa? Ellos en la palabra harán mensaje, harán palabra, llevarán pan al que tiene hambre, llevarán pan al que tiene necesidad. Nuestros hijos no mendigarán pan, no andarán detrás de una bruja, no andarán detrás de la hechicería, no andarán detrás del club de fútbol que les cambie el ánimo o no se lo cambie. No, ellos fabricarán pan, ellos serán panificadores en la palabra. Sus hijos predicarán el evangelio, leerán la Biblia y predicarán el evangelio. La Biblia dice que Felipe desde la lectura predicó la palabra. Nuestros hijos harán lo mismo, desde la lectura predicarán la palabra, enseñarán a otros, llevarán luz a las tinieblas, llevarán salvación al perdido, llevarán libertad al cautivo. ¿Por qué? No mendigarán pan los hijos nuestros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que sus hijos no mendiguen pan? Que mi hijo no está alegre porque ganó un equipo, o esté triste porque perdió el equipo. No, que mi hijo no mendigue pan. Dios nos bendiga. Timoteo, me quedan los últimos 20 minutos. El 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Efeso. Te rogué que te quedases en Efeso. Nadie quería ir a Efeso. Efeso es la misma iglesia que estábamos leyendo en Hechos capítulo 20. En la misma iglesia. Y él le dice, te rogué que te quedases en Efeso. Te rogué. Que eso nos bendiga. La palabra rogué es muy importante. Nadie quería ir a Efeso. Ni Timoteo quería ir a Efeso. ¿Por qué nadie quería ir a la iglesia que estamos recién leyendo en el capítulo 20, donde Pablo les habla, donde dice, he estado con ustedes 3 años? Que Dios los bendiga. Donde dice la Biblia que después oraron, que lloraron con sus hijos y despidieron al apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo, lo que leímos recién en Hechos 20, nadie quería ir a la iglesia donde Pablo había estado, llorando con ellos, orando con ellos, 3 años de discipulado, de enseñanza? No me guardé nada de enseñar, porque la profecía, la palabra profética que dio Pablo, vendrán lobos rapaces y de entre ustedes mismos saldrán, se había cumplido. Los mismos que habían estado recibiendo la palabra, ahora estaban cambiando la palabra. Los mismos que habían recibido la salvación, el evangelio, los que habían recibido, ¿verdad?, el apóstol, los que habían estado con él 3 años, ahora estaban negando la fe. Ahora estaban abandonando la palabra, estaban abandonando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el contexto histórico, usted va a ver, el apóstol Pablo está solo.
Todos le han dejado, todos le han abandonado. La gente tiene vergüenza de sus prisiones. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de nuestras prisiones, no te avergüences de mis cadenas, no te avergüences. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había quedado preso y no lo habían sacado de la cárcel. Estaba la historia rondando. Pedro estuvo preso, pero el Señor le abrió las rejas a Pedro. A Pablo nadie se le abrió las rejas. El apóstol Pedro estaba preso, pero vino un temblor, ¿verdad? Y los muros se abrieron. En el apóstol Pablo no hay temblor. En el apóstol Pablo nadie abre la reja. El ángel no lo vino a buscar. A Pedro el ángel lo fue a buscar. Le dijo: átate tus sandalias y vamos. Al apóstol Pedro nadie lo vino a buscar. Al apóstol Pablo todos le habían abandonado. No vino el ángel que vino a Pedro. No vino el temblor. No se abrieron las rejas como a Pedro. Nada había ocurrido. El apóstol Pablo estaba preso y la gente comenzó a tener vergüenza de sus prisiones. La gente comenzó a abandonarlo. Usted va a ver en la segunda carta de Timoteo, ¿verdad?, cómo la gente comienza a irse. El apóstol Pablo recibe su condena a muerte y está solo. Nadie está con él. Y los discípulos, y los que estuvieron 3 años. ¿Por qué Timoteo no quiere ir a Efeso? Cristo vive para siempre. Había una guerra, había una lucha. La gente estaba haciendo sus propias iglesias. La gente estaba sacando sus propias visiones. Porque es distinta la persona que se va de la iglesia y se va al mundo. Que el Señor tenga misericordia y lo retorna al Evangelio. Pero hay gente que quiere hacer las cosas como ellos quieren, pero no quieren perder el beneficio de la iglesia. Quieren seguir tomando té con el hermano, quieren seguir visitando a la familia, quieren seguir siendo amigos de los hermanos, pero están haciendo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Y el Señor dijo: vosotros seréis mis hermanos si hacéis la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Santo es el Señor. Cristo vive. Todos le abandonan. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 de 2 de Timoteo? Dice: tú pues, esfuérzate. Tú, esfuérzate. Oiga, los hermanos están cambiando la fe. La gente está cambiando la doctrina. Nos pasa a nosotros, los predicadores. Cuando vemos otros predicadores que están predicando un evangelio distinto, están enseñando una enseñanza que es distinta. Montones de teología hoy día en el mundo que son distintas. Pero usted, esfuércese. ¿Cuántos quieren esforzarse? Amén. Pero tú puedes, dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Es cierto que usted es salvo por gracia, pero debe esforzarse en la gracia. Es cierto que la gracia de Dios es grande, pero debemos esforzarnos en ella. Lo que vamos a ver aquí en el apóstol Timoteo en el versículo 3 del capítulo dice: tú pues sufre penalidades. Le está diciendo a él de nuevo. No importa el resto se va, el resto cambia, el resto dice otras cosas, enseña en otro evangelio. La gente está enseñando que Cristo ya no va a venir, que Cristo ya vino. En otro enseñan que Cristo ya vino y no se los llevó. Otros enseñan, verdad, que el apóstol Pablo no es el correcto. Otros están volviendo al judaísmo nuevamente. Otros están siendo afectados por la enseñanza de las filosofías griegas que en ese minuto estaban. El evangelio está siendo corrompido, se está desarmando la iglesia. Y el apóstol Pablo, cerca de morir, su único interés es que por lo menos uno quede. Que por lo menos uno no abandone. Que este joven enfermizo, que tenía un pero, cuando lo encuentran en el libro de los Hechos, dice: un buen joven, pero su padre es griego. Lo ponen como un pero, como una condicionante, como un problema. Y resulta que es ese joven enfermizo, ¿verdad? Enfermo del estómago, un joven tímido, un joven que no hace las cosas como tiene que hacerle. El apóstol Pablo le dice: tú, esfuérzate. Esfuérzate en la gracia. Tú, Timoteo. Todos se han ido, todos me han abandonado, todos se han alejado. Pero tú sigues siendo un discípulo del Señor. Porque los discípulos del Señor se van cuando el que le enseñó ya no está. Ahí el discípulo del Señor o se va del evangelio o sostiene el evangelio. Cuando su pastor no esté, usted sostiene el evangelio o se va del evangelio. Cuando no está en la iglesia, sostenga el evangelio. Cuando esté en medio de su trabajo, sostenga el evangelio. Cuando sus compañeros de trabajo hablen de mujeres, hablen de la maldad, hablen de hacer lo malo, hablen de cerveza, hablen de robar, hablen de vicio, usted afirme el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el joven está en el colegio y ve que los jóvenes van a fumar cigarros, se van a las plazas, no van a la escuela, ¿verdad? Escapan, mienten a sus padres, el joven, la señorita, afirme su evangelio. Cuando el marido está entre medio de mujeres y las mujeres le coquetean o los compañeros se van con mujeres, él debe afirmar su evangelio. Un discípulo del Señor, cuando está solo, afirmar el evangelio.
No está mi pastor, no está mi esposa, no está mi esposo, no están mis padres, pero Cristo está. Él es omnipresente, está en todas partes. Él es omnisciente, sabe todas nuestras cosas. Y Él es omnipotente, tiene todo el poder. Poder para bendecir, poder para sanar, poder para libertar, poder para reprender. Dice la palabra resistir. Resistir al enemigo y Él huirá de vosotros. Por eso el contexto de Timoteo es terrible. Está solo, no quería ir. Pablo le rogó que fuese. Y Pablo lo sostiene con la oración. Pablo se acuerda en sus oraciones día y noche. Sabe que Timoteo está solo, sabe que hay un montón de gente que son lobos rapaces. Unos entraron, otros de ellos mismos nacieron. Timoteo está solo, pero Pablo sabe que Timoteo es un discípulo. Es un discípulo del Señor, por eso dice: no te avergüences. 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En el versículo 6 del mismo capítulo 1, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mire el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Por qué Pablo se avergonzó en el Evangelio? Porque era poder. No nos dio el Señor espíritu de cobardía, discípulos del Señor. Ustedes que están con el contagio, ustedes que pueden contagiar a otros. Pedro dijo: de lo que yo tengo te doy. Si usted ha aplicado el discipulado, si usted ha aprendido el discipulado, si usted vive el discipulado de la palabra, usted va a enseñarle a otros. Sus hijos serán discípulos del Señor, sus compañeros de trabajo serán discípulos del Señor. El evangelismo ocurre en todos los lugares. El evangelismo ocurre en una campaña, el evangelismo ocurre en un puerta a puerta, el evangelismo ocurre con su compañero de trabajo, el evangelismo ocurre dentro de un taxi, en un bus, en un avión, en un aeropuerto. El evangelio fluye. El evangelio es un río de agua viva que salta para vida eterna. El evangelio no es una religión cualquiera. El mundo tiene religiones, el mundo tiene dioses, el mundo tiene ídolos, pero el evangelio es real, el evangelio es poder, el evangelio es potencia, el evangelio es libertad, el evangelio es sanidad, el evangelio es eterno, el evangelio es bendición, es abundancia, es provisión, es probidad de Dios, es providencia de Dios sobre nuestra vida. El evangelio permanece, el evangelio alcanza, el evangelio llega. Donde yo no llegue, el evangelio llegará. Donde yo no pueda pisar, el evangelio estará. Donde mis manos no lleguen, donde mis ojos no vean, el evangelio llegará a todo lugar, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, para libertad, para vida nueva. Por eso nosotros debemos hacer que el discipulado y el evangelismo corran por este mundo. Amén. Santo es el Señor. Por eso Timoteo recibe esta palabra. Retén la forma, le dice en el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. ¿Vieron que dice el apóstol? Retén la forma de las sanas palabras, 2 Timoteo 1:13, que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Santo es su nombre. Cristo vive para siempre. El apóstol Pablo le habla en el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios, 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Quiero ir bajando este avión en el cual nos hemos subido. El Señor le dice esta palabra a usted. 2 Timoteo 4:1. Si usted tiene su Biblia, tómela. Si usted la puede anotar, anótela. Esta es la palabra de Dios para su vida. Esta es la palabra de Dios para usted, hermana, para usted, hermano, para usted, pastor, para usted, predicador, para usted, adorador, para usted, joven, para usted, señorita. Esta es la palabra. Santo es el Señor. Te encarezco. El apóstol Pablo le está escribiendo por carta, pero esto parece un cara a cara entre el apóstol Pablo y Timoteo. Eres joven, eres enfermizo, tu padre es griego. Eres el único que queda, Timoteo. Todos me han dejado. Todos se fueron. Todos me abandonaron. En ti está puesta la esperanza.
Santo es el Señor, en usted. Todos no están, todos se fueron, todos amaron lo suyo propio. Pero a usted, ponga su nombre ahí. Yo no sé cómo usted se llama. Te encarezco delante de ¿quién? De Dios. Esto no es entre tú y yo, esto es delante de Dios. Yo escribo la carta, tú la lees, pero está el Señor aquí. Te encarezco delante de Dios. Esta es una palabra eterna, es una palabra para siempre, una palabra que cambió mi vida, que cambiará la suya. Te encarezco delante de Dios. Dios está aquí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién encarece? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad, ¿qué cosa? El oído, no los ojos, el oído. Apartarán el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, el otro pero tú, hay muchos pero tú en esta carta. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asobra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Se despide. No te alcanzaré a ver. En esta carta le dice varias veces: espero que vengas, ojalá tu venida sea rápido. No lo volveré a ver. No habrá más tiempo entre ellos dos, pero Dios está. Dios está. He peleado la buena batalla. El apóstol va a decir a Timoteo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Sabe qué pide Pablo en Hechos 20, donde leímos delante? Dice: espero terminar la carrera feliz. Eso es lo que él esperaba, terminar su carrera feliz. ¿Sabe cómo está terminando su carrera? Preso, solo, la iglesia desarmándose, los discípulos yéndose. No hay más esperanza que Timoteo. Él tenía un solo anhelo: terminar su carrera feliz. Y está terminando su carrera en lágrimas, en dolores, en tristeza, angustiado, desesperado, porque la iglesia se está cayendo, los líderes están desertando, los obispos han cambiado la doctrina, todos se están yendo del evangelio. Hay vergüenza por las cárceles, hay vergüenzas de él, tienen vergüenza de sus prisiones, se avergüenzan del evangelio. Hay un espíritu de cobardía, hay un espíritu de vergüenza en la iglesia. Pero te encarezco a ti. Hoy día delante de Dios, le encarece Dios a usted. Oh, los gritos de Dios de Pablo, la voz de Pablo hoy día le encarece a usted. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, reprende, redarguye. Hablemos de Cristo, hablemos en contra del pecado, hablemos en contra de lo que la sociedad civil quiere imponer sobre esta nación. Prediquemos la palabra. Seamos valientes, vamos a las calles, prediquemos con el testimonio, anunciamos de Cristo, aprendamos de la doctrina del Señor cada día. La iglesia del siglo en el cual vivimos, vamos a una once de confraternidad. Llega el primo del hermano también. Vamos a un estudio bíblico. 3, 4 hermanos. No tengo tiempo, tengo frío. No alcanzo a ir, tengo hora extra. Pero si ya fuimos ayer a la iglesia. Debemos ser discípulos reales del Señor. Pablo está por morir, su única preocupación, ¿quién sigue? Lo ha tocado ver muchas veces pastores ir del escenario de esta tierra. Mis pastores, muchos de los que me enseñaron, ancianos,
se fueron del escenario de esta tierra. Se fueron preocupados por la iglesia, preocupados por la iglesia que formaron, preocupados por cuando ellos murieran, los hermanos iban a seguir o no. Esa era su preocupación. El apóstol Pablo tiene esta preocupación y le encarece a usted. Le encarece a usted. ¿Cuántos quieren predicar? ¿Cuántos quieren redarguir delante del Señor? ¿Cuántos quieren que este sentir de Dios que está hoy día en usted sea real? Que pongamos nuestra vida al servicio del Señor. No mi tiempo, no mis ganas, mi vida. Mi vida está aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Que le pregunto yo a Dios cada día, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo cree usted que Dios me ha llamado? Ándate al sur, anda al norte, mueve tu familia, ándate a levantar otra iglesia. Porque cada día me levanto y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere usted que haga yo? Yo soy pastor, tengo la iglesia, ministro. Pero si tengo que dejar todo para ir a partir de cero, aquí está mi vida, Señor. Aquí estamos, discípulos verdaderos del Señor. ¿Cuántos quieren ser discípulos verdaderos del Señor? Póngase en pie, vamos a orar por esta familia. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Cierra sus ojos donde usted. Quiero que escuche esta palabra. Cierra sus ojos. Esto es el Señor que usted. Esto era Pablo y Timoteo. Esto es el Señor y nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay días malos hoy día. Hay días donde la gente no sufre la sana doctrina. Por eso le invito en este día a levantar su manito donde usted está. Y diga, Señor, yo he escuchado este llamado hoy día. Señor, usted me encarece. Quiero predicar, Señor. Quiero anunciar, quiero evangelizar, quiero redarguir, quiero reprender en tu nombre, en tu palabra. No lo que yo creo, lo que tu palabra dice. No lo que yo pienso, lo que su palabra enseña. Dios mío, Señor, hay tiempo donde la gente no sufre la sana doctrina. Dios mío, Señor, ayúdanos a perseverar en esto. No me avergüenzo del Evangelio. Dios mío, Señor, decimos como la primera frase del apóstol: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Dios mío, oro por cada mano levantada hoy día que se compromete delante de ti. Mira a estos jóvenes que levantan su mano, Señor. Tenía 15 años cuando dije, Señor, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde puedo ir a predicar tu palabra? Dios mío, Señor, usted busca hombres y mujeres dispuestos. Yo oro, Dios mío, por este ministerio. Bendiga a los pastores que dirigen. Bendiga a los pastores jóvenes, Señor. Bendiga a las nuevas generaciones. Levanta entre nosotros Timoteo. Levanta discípulos, Señor. Dios mío, que los discípulos se multipliquen. Que ellos puedan ir y enseñar a otros. Que puedan ir y anunciar a otros. Que puedan ir y bendecir a otros. Dios mío, tenemos la palabra más segura, tenemos la palabra más eficiente, tenemos la palabra, Dios mío, más firme. Amado Señor, en esta palabra nunca seremos vencidos, en esta palabra nunca seremos derrotados, en esta palabra nunca habrán días malos, en esta palabra siempre habrán días de victoria, días de bendición, días de abundancia, días de gracia, días de milagro, días, Señor, de gente convertida. Dios mío, que esta palabra corra. Cuando la palabra corre, la palabra es glorificada, Señor. Oramos para que este ministerio haga correr esta palabra, que la hagan correr en sus casas, que la hagan correr en sus vecindarios, que la hagan correr a su familia, que los jóvenes la hagan correr en sus liceos, en sus universidades, en sus institutos, Dios mío, en sus trabajos. La palabra corra, porque cuando esta palabra corre, esta palabra es glorificada, esta palabra es bendecida, esta palabra, Señor, avanza. Bendiga en esta tarde cada hermano que se compromete delante de ti, como Timoteo se comprometía ese día.
Gracias a Dios por esta invitación. Gracias por este tiempo. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por así. Que el Señor le bendiga. Gracias a mi pastor. Le entrego este lugar. Gracias a cada hermano por escucharme en esta mañana. Dios le bendiga.